Bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLI Radio TV. Quiero compartir que hace 2 semanas llegó un artículo a mis manos titulado Escuelas sensibles al trauma. Me encantó el título porque reflejaba lo que transmitimos los psicólogos y las psicólogas a las escuelas en nuestro día a día. Decidí rápidamente ponerme en contacto con su autor y me recibió con los brazos abiertos. Hoy vamos a hablar de un tema profundo. Hablaremos del dolor y el sufrimiento de los más pequeños. Pequeños solo en tamaño y en edad, no pequeños en la capacidad de sostener el dolor como lo hacen o en la maestría que muestran en la vida. Niños y niñas que tienen en sus vidas mucho dolor, a veces provocados involuntariamente por miembros de su familia, otras por circunstancias ajenas a esta familia, por crisis socioeconómica, por la situación del COVID, enfermedades graves, etc. Y cómo nuestras escuelas tienen mucho que aportar en esto. Todo esto siempre me recuerda a mis 7 años trabajando como psicóloga en el Colegio Suizo de Madrid y cómo el éxito del trabajo individual y los proyectos como el de resolución de conflictos y mediación se basaban siempre en entender las experiencias difíciles de cada niño y niña había tenido en su historia. Recuerdo incluso cómo en las reuniones de los Peacemaker preguntábamos qué le podía estar pasando a ese alumno o a esa alumna para comportarse así. Para mí y para Raíces, sensibilizar a la sociedad y a los docentes y a toda la comunidad educativa es parte de nuestra misión en la vida. Y me pareció un auténtico regalo invitar al autor de este artículo a compartir con toda una audiencia un tema tan importante. Os presento a José Luis Gonzalo Marrodán. Desde el 1994 ejerce como psicólogo infantil y adultos en la consulta privada Lotura Centro de Traumaterapia y Psicología en San Sebastián. Es psicólogo especialista en psicología clínica, traumaterapeuta y clínico en terapia MDR. Es miembro de la Red Agapea de profesionales y docentes y coordinador del posgrado Traumaterapia Infantil y Sistémica en San Sebastián también. Y él es el autor de un montón de libros, como Todo niño viene con un pan debajo del brazo, que lo habréis a lo mejor escuchado, Guía para padres adoptivos para niños con trastorno de apego, Construyendo puentes, La técnica de la caja de arena, Vincúlate, Relaciones reparadoras del vínculo en los niños adoptados y acogidos y la armonía relacional, aplicaciones de la caja de arena en la traumaterapia. Y también dirige un blog precioso que se llama enbuenasmanos.com. Bienvenido, José Luis. Pues muchas gracias. Igualmente, saludo cariñoso a todos los oyentes también. Bueno, bienvenido y bueno, es un auténtico placer tenerte aquí. No sé si hay algo más que quieras añadir de tu trayectoria. Yo he hecho así como un breve resumen, pero no sé si hay algo que te apetezca compartir de ti. Bueno, yo creo que lo has resumido muy bien. Solamente diría que mi vida diaria se centra desde casi esas fechas que has dicho, desde los finales de los 90, en acompañar diariamente a niños, adolescentes y adultos con traumas severos, con traumas normalmente causados por el ser humano, ¿no? Que son los más dolorosos. Efectivamente. Ahí hubo una conexión cuando te conocí porque, bueno, en nuestro centro trabajamos mucho desde ahí, ¿no? Desde esa mirada profunda y justo desde ese apego, ¿no? Y desde esa conexión y no tanto las cosas que nos ocurren, ¿verdad?, en la vida, sino si tenemos un adulto que nos da seguridad para volver a recuperarnos, ¿no?, después de una situación difícil. Así es, Paula. Los autores principales de Resiliencia, ¿no? Como es, que ya lo conocerás, Boris Cyrulnik, ¿no? Que es el padre de la resiliencia. Eso es. Los oyentes que no lo conozcan, pues les animamos. Cyrulnik, 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 de origen polaco, pero asentado en Francia. Él es de los que primero afirmó lo que tú estás diciendo, que para recuperarse de un trauma, el aislamiento es lo peor que puede ocurrir. Tiene que haber una poderosa red de relaciones humanas que favorezcan que las personas, apoyadas en otras, puedan desgarrar su yo herido, ¿no? Por los daños sufridos por atrocidades, ¿no? Y muchas veces por daños que los seres humanos a veces infligimos consciente o inconscientemente a los otros, ¿no? Entonces, esa red de apoyo, eso es lo que permite la resiliencia. La resiliencia no suele ocurrir en soledad, ¿no? Es fruto de un entretejido social, ¿no? Eso Pues es. él se rebelaba
Cyrulnik, Ujú. contra todos los que decían que las personas traumatizadas estaban condenadas a un fatal desenlace, ¿no? Ujú. Y él, personalmente, que es una Claro, es un víctima de la ejemplo, ¿no? Segunda De Guerra eso. Mundial, Eso lo es. demostró que no era así. Y Ujú. demostró que ese fenómeno que se llama de resiliencia es posible cuando se le brinda a las personas un entorno afectivo y solidario, ¿no? Ujú. Esa es la clave. Eso Esa es es. la clave. Hemos hablado ahora mismo, José Luis, de la clave, ¿no? Es como tan importante es tener a una persona que nos ayude realmente a expresar el dolor, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo después de una experiencia difícil. Pero quizás era importante también decir algo a nuestros oyentes sobre qué es eso del trauma, ¿no? Porque a veces suena como una palabra, es una herida del alma, ¿no? Pero a veces suena como una Sí, palabra como muy grandilocuente, ¿no?, para algunas sí. personas de la sociedad. Quizá no en los entornos en los que tú y yo nos movemos, pero a lo mejor algunas personas que nos escuchan sí, ¿no? Esto del trauma parece algo así como, wow, yo no tengo ningún trauma, ¿no? Sí, la palabra es verdad que es grandilocuente, puede Sí, ser también, no debe de caer como un saco encima de una persona, ¿no? eso Soy es. una persona traumatizada, ¿no? No pretendemos eso, ¿no? Lo que pretendemos explicar es eso, que son heridas del alma, como tú Ujú. dices, ¿no? La gente en general entiende por trauma un shock. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un trauma en cuanto que te asalte un individuo en la calle y te pide el dinero, o que tengas un accidente de coche o un incendio, ¿no? Ujú. Donde tú experimentas durante un tiempo un estrés que de no resolverse, de no integrarse en el cerebro, pues puede sobrevenir en esas reacciones que tiene la persona que no puede desprenderse del acontecimiento, ¿no? Como si siguiese viviendo en su mente y en su sistema nervioso. Es el concepto clásico de trauma, ¿no? Ese shock puntual. Pero el concepto se ha ampliado, como bien sabes, ¿no? Entonces, llamamos también de trauma esas heridas más graves o menos graves, más intensas o menos intensas, con más o con menos repercusión en nuestra vida, que tienen que ver con los acontecimientos que nos pueden pasar en la vida cotidiana. Es verdad que los seres humanos tenemos un sistema natural, un cerebro que está preparado para poder afrontar situaciones difíciles, y además si es con apoyo mejor. Cuando el cerebro no puede de alguna manera integrar lo que te ha ocurrido, no lo puede elaborar, no encuentra el cerebro esa vía, esos caminos naturales que tiene el cerebro para integrar lo ocurrido, es cuando podemos quedar enroscados, enfrascados, metidos en un círculo postraumático, ¿no? Que es cuando Ujú. pasan cosas severas que tienen que ver con el daño que te hacen otros seres humanos y también con, lo más seguro, pues características de las personas que algunas las hacen más sensibles y otras menos sensibles, pero tienen que ver con cosas como eh, acosos laborales, bullying, Ujú. eh, Sí, ya, acontecimientos diríamos también eso inevitables, es, ¿no?, que ocurren en la vida, que el ser eso humano no es, puede hacer nada con ellos y son eso inevitables, es, ¿no? Creo que esa parte exactamente, de que sea inevitable es tan importante porque las personas sí, piensan a veces, ¿qué podía haber hecho?, ¿no? Es algo inevitable que ocurre, ¿no?, en la sí, vida, en nuestra vida, y que no tenemos los recursos suficientes o las herramientas, nuestro cerebro no tiene las herramientas en ese momento para realmente salir airoso, ¿no?, de esa situación. Y eso eso implica es, que a veces hemos sido o más pequeños o que la situación es tan hostil como una guerra, ¿no?, o como un episodio muy grande que sí, nuestro cuerpo no está preparado para vivir en situaciones tan eso hostiles, es. ¿no? Sería. Y luego experiencias, pues quizá que a las personas no les parezcan trauma, pero que puedan tener que ver con sentirse no integrado, sentirse Ujú, rechazado, ujú, sentir ansiedad ante una audiencia. ujú, eh, bueno, ya no hablemos de situaciones de maltrato, violencia, que eso ya es ujú. potencialmente muy traumático, pero también esas situaciones cotidianas de que yo recuerdo que era pequeñito y que estaba en el colegio, me acerqué a jugar y me dijeron, vete de aquí. Y Eso yo me es, sentí eso profundamente es. rechazado. Eso es lo que le llama Cyrulnik, no solo el golpe que recibe, sino el significado que la persona le da al golpe, ¿no? Entonces, Ujú, eso también es importante, ujú, el trabajar eso y el tener las herramientas, ¿no? Él dice que hace falta herramientas y puntos de apoyo, ¿no? Y así ujú, podemos ir salvando las situaciones de la vida cotidiana que a veces, como dices tú, nos sobrevienen, ¿no? No tenemos ujú. control sobre ellas, ¿no? Eso es. Y a mí me gustó mucho esto de, por eso lo primero que me gustaría preguntarte, José Luis, es esto, ¿qué son las escuelas sensibles al trauma? Quiero escucharlo, ¿no? De tu voz, me apetece mucho escucharte. Sí, Ujú, bueno, la verdad es que se lo debo a una compañera que se llama, lo puse en el post de ujú, buenostratos.com de mi blog, se lo debo a ujú, una compañera que se llama Begoña Velasco, que es ujú, psicóloga en Málaga, que le envío un saludo muy cariñoso, porque ella me compartió el link. Mira, mira, José Luis, porque siempre estamos buscando cosas sobre ese tema, ¿no? ujú. Escuelas sensibles al trauma. Y dije, yo, joder, ¿qué Bonito, denominación ¿no? Sí. tan bonita?
¿no? Entonces, Totalmente. es un Así lo movimiento sentí yo, que sí. está surgiendo en Estados Unidos, En pero aquí Massachusetts, ¿no? sí, en Massachusetts, Ujú, efectivamente, así es. Pero aquí ujú, están surgiendo cositas, ¿sabes, ujú. Paula? Porque a raíz del artículo en el blog Sí. me han escrito diferentes personas de diferentes lugares de España que Ujú, están investigando sobre eso. ujú. Entonces, se trata de que las escuelas, es decir, vivimos en un mundo cada vez más complicado. COVID, ¿no? Mm, ¿Quién lo iba a decir, sí, no? sí. Pero cada vez también hay más divorcios, cada vez nos tenemos que enfrentar a enfermedades desconocidas, situaciones de pobreza, exclusión social, bueno, muchas situaciones difíciles en la vida, ¿no? Que van a ser más traumáticas cuanto menos redes de apoyo tengamos, ¿no? Entonces, en los cursos de trauma preguntan, ¿quién cree que no tiene un trauma? Y hay Mm, gente que levanta la mano, ¿no? Y va la ujú. profesora y dice, no, mentira, todo el mundo tiene algún trauma, y todo el mundo tiene algo que tiene que integrar, como decimos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas tienen que hacerse cada vez más sensibles a que van a tener alumnado Con que va a tener ese experiencias tipo de... difíciles, claro. Ujú, Y que la escuela tiene que construirse en un espacio seguro, tiene que atender al niño, tiene que ser paraguas acogedor, ¿no? ujú. Porque lo que ocurre es que si no abrimos la escuela a este tipo de necesidades, ¿no? Ujú. Va a haber muchos niños que van a llevar el trauma en silencio, Eso porque es. a veces pensamos, bueno, el niño traumatizado a lo mejor montará un pollo en clase, insultará al profe, le expulsarán constantemente, pero hay niños No que siempre es así, aparentemente, ¿verdad? eso es, No. tú lo sabes, ¿verdad? Que has Sí. trabajado ahí, Mm. aparentemente parecen que están bien, pero por dentro llevan una procesión, ¿Sabes lo ¿no? que yo digo, José Luis, cuando vienen a las personas a consulta, ¿no? Y viene el niño que tiene Sí, problemas de conducta y es el que viene a sesión conmigo y veo al hermanito que está en la sala de espera y que está mirando hacia adentro, ¿no? Que al final está muy metido hacia adentro. Ahí es donde veo yo que está mayor el dolor, ¿no? Porque hay algo invisible, hay algo silenciado, ¿no? Y ahí es donde, en el cole, donde más foco, ¿no? Yo solía poner, porque creo que ahí hay mucha sombra, ¿no? Mucha oscuridad. Y también siento en esto que dices con lo de la pandemia, que es verdad que ha sido nos ha revuelto a todos, ¿no? Y nos ha movido el andamio que teníamos todos dentro. Yo siento que esta situación de pandemia también ha hecho que los niños, tanto niños como adultos, podamos también mover algunos de los traumas que teníamos ahí dentro, ¿no? Casi en las guardillas. Y de repente esta situación lo que ha hecho que se despierte muchísimo más. Y creo que no va a haber otra, ¿no? Que tener esa sensibilidad en las escuelas, ¿no? Para atender esto, ¿no? efectivamente, Paula, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y lo que es lo que se busca con las escuelas Mm. sensibles al trauma. Bueno, se busca lo que a lo mejor algunos profesores están haciendo ellos solamente en soledad, Ujú, pero que debería abrirse a toda la escuela, desde el director hasta ujú, el conserje, hasta el ujú. conductor del autobús, pone en Eso el me artículo, ¿no? encantó, me encantó. De hecho, había una pregunta que tenía por aquí sobre eso, ¿no? Sí, ¿Cómo es eso, ¿no? Que es tan importante sí, que toda la escuela, ¿no? Esté sí, realmente implicada y no solo profesores que lo hacen muy bien, ¿no? Porque exacto. hay profesores muy buenos y docentes que todos conocemos Sí, que, bueno, que son sensibles realmente, no solo al trauma, ¿no? Sino al ser humano que tienen enfrente y al final no lo sí, llaman trauma, pero son capaces de mirar en esa profundidad, ¿no? De ese ser humano. sí. Pues Pero... todos estos chicos que tienen heridas, ¿no? Ujú, Pues el tutor lo sabe, el director lo sabe, el del comedor escolar lo sabe el conductor del autobús, saben lo que se tenga que saber ujú. sin vulnerar el derecho a la intimidad de todo el Eso mundo, es. pero es bueno saberlo. No Ujú. tenemos que confundir vulnerar el derecho a la intimidad con no quiero saber nada de la vida personal de mis alumnos, ¿no? Eso es, sí. Hay muchos Porque hay alumnos, una línea también lo roja, sabrás creo, ahí tú, donde dices. Hay una línea roja, creo, eso es. justo. Hay cosas que a lo mejor tenemos que respetar, pero tampoco no sé nada. Ujú, Porque sí. hay veces que los alumnos cuentan a los tutores. Y que Me al pasa final esto, es, en casa me sí, pegan. y además es importante aceptar eso, Exacto, ¿no? Y eso acogerlo, es. porque si no es una manera, muchas veces en consulta nos ocurre, ¿no? Si tú no Sí, le preguntas a una persona, eso oye, ¿te es. hicieron daño? ¿Te pegaron? ¿Te tocaron? Eso es Sí, una manera también de decirle al otro, no pasa nada, está bien que me lo sí, cuentes, ¿no? Estamos hablando de algo que no tiene que ver contigo, sino es una experiencia que has vivido, ¿no? Creo que es una claro, manera, ¿no? De naturalizar y de que la persona se siente menos estigmatizada, ¿no? También, si se exactamente. hace con Entonces, mimo y con ese chico se cuidado. le va a acoger de una manera diferente. Eso Si es. además es un chico que muestra esos problemas de trauma a través de comportamientos exteriorizados, ¿no? Ujú. Conductas negativas que a veces solamente se etiquetan como problemas de obediencia, de respeto a la Eso autoridad. En es. realidad, cuando los profesores les dices que algo pasa en la vida de ese muchacho, les permite tener más empatía, Mm, ¿no? Y tener otro lugar desde donde explicarse el comportamiento del alumno.
Entonces es decirle, te vamos a ayudar, vamos a estar a tu lado, sabemos que estás pasándolo muy mal, que estás sufriendo, te reconocemos ese sufrimiento. Ahora tampoco podemos permitir que todo el comportamiento que tú tengas aquí tenga carta libre, ¿no? Porque todo el tema del límite también es importante, ¿no? Pero esa mezcla entre empatía y límite ayuda mucho a estos chicos, ¿no? Entonces, Paula, pues, yo recuerdo, si hace falta que alguien le recoja al entrar, pues alguien le recoge al entrar, ¿no? Eso es. Si hace falta que un cierto profesor adapte el material, lo adapta, ¿no? Si hace falta que el comedor escolar alguien esté un poquito más pendiente de ese chico porque ahí se disrumpe más o se rompe más, pues alguien está un poquito más pendiente. De eso se trata, ¿eh? De hacer esa... Esto, fíjate que ayer una compañera en un curso que estábamos dando, dicen que esto en Inglaterra lo están haciendo desde hace más de 25 años. Fíjate. Crear ese aula que sea ese entorno de seguridad y que el colegio sea ese entorno de seguridad donde el niño pueda conectar, ¿no? Sentirse conectado con que alguien ve lo que le está pasando, ¿no? Eso es un poquito el concepto realmente. Yo recuerdo, es humanizar el entorno escolar, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en el cole suizo, José Luis, que me acuerdo de los profesores de Bach, que sí que es verdad que tenían como, bueno, les cuesta mucho más, ¿no? Conectar con una parte quizá más profunda. Las profesoras de infantil están más sensibilizadas, pero en Bach recuerdo de hablar con un profesor y le contaba, mira, este alumno me ha dejado que te cuente esto sobre lo que le ocurre, sobre lo que le pasa, y entonces me decía, y entonces, Paula, cuando se porte mal, le apruebo. Y yo, no, que no es eso, ¿no? Pero claro, hay una parte en la que también los profesores ahí, hay una parte en lo que ¿qué hacemos, ¿no? Con todo esto, ¿no? ¿Cómo realmente acogemos, ¿no? Se acoge, ¿no? Ese dolor, como tú has dicho, lo reconocemos, y eso no quiere decir, ¿no? que un niño pueda hacer lo que quiera y que esté justificado cualquier comportamiento, sino al contrario, ¿no? Que estamos acogiendo el dolor y que si acogemos ese dolor probablemente no aparezca una conducta negativa o destructiva, ¿no? Al contrario, ¿no? Efectivamente, Paula, estoy completamente de acuerdo contigo porque yo les decía esta semana en un seminario a profesoras de pedagogía terapéutica en las aulas de educación especial, la conducta negativa va a ir disminuyendo en la medida en que se le dedique tiempo de calidad y personalizado al alumno, porque se va a sentir recogido. Muchos lo que están diciendo es un SOS, estoy aquí, te quiero comunicar algo. Y ahí está. Luego también hay algunas pautas interesantes para intervenir con ese tipo de alumnado, ¿no? Que a veces lo que hacen los profesores es, y yo les comprendo porque se sienten a veces desautorizados delante de un grupo, ¿no? Y tener un alumno que te está cuestionando y que los demás ven que tú pierdes la autoridad es muy duro para ellos. Pero hay alguna serie de pautas que a veces pueden reconducir ese tipo de cosas sin tener que entrar en la lucha de poder, ¿no? Que es donde no debemos intentar caer, ¿no? Entonces, son sencillas de recomendaciones, pero ayudan, ¿no? Muchas veces. Porque al profesor también le pedimos todo al pobre, ¿no? Sí, en el buen sentido lo de pobre de la palabra, quiere decir que le ponemos mucho peso encima. ¿Y esas pautas? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres contarnos algo de esas pautas para los docentes o profesores que nos escuchen? Sí, pues mira, en el blog Buenos Tratos recién saqué un pequeño post a raíz de que las escuelas están pasándolo mal con el COVID, ¿no? Sabemos que los profesores están muy desbordados, que los alumnos están aguantando un estrés de estar más separados, de no poder tener contacto entre ellos, y todo se hace mucho más difícil, ¿no? Estas pautas las comunica una autora que se llama Yehuda, con Y-E-H-U-D-A, Yehuda. Nama Yehuda, que es una logopeda muy interesante, sensible al trauma, y ella habla muchas veces de que cuando les damos las herramientas a los chicos, podemos ayudarles. Y muchas veces cuando los chicos que tienen traumas entran en comportamiento, por ejemplo, exteriorizado, disruptivo, rompedor, ¿no? Entran al choque, muchas veces con actuar de una manera en la que les miremos a los ojos, les digamos que están con nosotros, que están en una clase, que nadie les quiere hacer ningún daño, que miren a su alrededor, que digan con tranquilidad qué es lo que les pasa, que les vamos a escuchar, pero que por favor dejen de incordiar a ese compañero, dejen de pegar o dejen de romper una cortina. Es verdad que esto cuesta un poquito, pero... Sí, pero lo que estás diciendo a nivel también neurobiológico, sirve, claro, es impresionante. A nivel neurobiológico, el decirle a un niño, mirarle a los ojos y decirle, te estoy viendo a ti. No te hay una mirada que probablemente a ese niño a lo mejor no le han mirado de esa manera nunca. Exacto. Y siempre mirar a los ojos es muy importante. Eso es, ¿no? ¿Cuántas veces en sesión nos han dicho, wow, me miras y es que me emociono, ¿no? Porque no pueden casi sostener esa mirada. Entonces, que alguien les mire.
¿no? Y les esté diciendo, y que le digamos, oye, mira aquí alrededor, ¿no? No hay ningún mamut. Yo siempre digo eso, ¿no? Parece que el cerebro profundo se activa sintiendo que somos un mamut y aquí no hay ningún mamut. Por lo tanto, no hay una lucha de poder, ¿no? Yo les digo a veces, uy, esa mía que me grita y yo no tengo pinta así de ser muy, ¿no? O sea, así como muy mamut, así que debe ser que esto no es para mí, ¿no? O que no me pertenece o no pertenece a esta historia que hemos construido juntos, ¿no? O que estamos construyendo, ¿no? De alguna manera. Sí. Luego dicen ubicarle en tiempo y en espacio. Si ese chico ha tenido situaciones en casa donde se ha encontrado, por ejemplo, con un padre que le ha pegado, que le ha aterrorizado, la conducta del profesor, los gestos, su postura, pueden ser distorsionados y le puede dar la sensación de que está reviviendo. Y disparadores, ¿no? Para ese trauma. Eso es el trauma, revivir algo, creer que está volviendo a suceder. Entonces se pierde un poco la noción espacio-temporal, ¿no? Claro. Entonces situarlos, ubicarlos, fíjate dónde estás, fíjate que tienes a los compañeros, ¿no? Eso ayuda mucho también, ¿no? Es lo que tú decías, si el chaval viene con su sistema de lucha y quiere pelear y el profesor le responde... Sí, peleando. Naturalmente con la pelea, los dos pelean, ¿no? Si el otro es capaz de activar un poquito ese sistema de colaboración que tenemos todas las personas, va bajando la activación del chaval y eso va funcionando. Puede haber algunos casos más graves, cierto, donde los chicos pueden incluso perder la noción de sí mismos en ese momento. Los hemos conocido. Mucho, claro. Entonces, bueno, ahí muchas veces también se les ayuda a los profesores en qué es hacer una contención, ¿no? Una contención no es bloquear, ni pegar, ni someter a un niño. Una contención es sujetarlo físicamente, ¿no? Con cariño, pero con firmeza, para que suelte todo lo que tiene y pueda volver en sí, ¿no? Y eso cuando se les enseña, y al chaval también se le dice lo que es a sujetar con cariño para que no se haga daño, los chicos lo entienden bastante bien. Es como el abrazo de contención, ¿no? Es como si fuese un abrazo de contención, de alguna manera, ¿no? De Laura Rincón. Bueno, pues estas cosas. Luego, ese chaval que está en el patio, que hay profes que tienen ojo clínico, que ven que no están con nadie... Eso es raro, por lo menos acercarte, sentarte y decir el otro día a una maestra, yo creo que muchas veces cuando te aproximas a ellos de alguna manera, les ofreces algo de comer, intercambias un caramelo, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Estás simplemente en silencio, a veces ellos te revelan, empiezan a revelar lo que les ocurre. Entonces te puedes enterar de muchas cosas, ¿no? Y claro, y fíjate que yo que he trabajado en un cole durante 7 años, ¿no? Sí que he visto esas experiencias en muchos momentos, José Luis, que a veces los profes no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y les dejan ahí a los niños como diciendo, bueno, tiene que hacerlo él solo. No, es que todavía necesita seguramente un adulto de referencia para ir haciendo ese camino, ¿no? Para acercarse también a otros niños. A lo mejor primero puede hablar un poco contigo y ver, y luego se acercará también a los otros. Pero ¿cuánto podemos hacer como adultos, ¿no? Yo con los peacemakers lo hablábamos, ¿no? Me decían, este niño está últimamente muy solo, yo le conozco de la ruta, voy a preguntarle cómo está, si te parece. O sea, los niños también, bueno, son muy capaces, ¿no? De buscar soluciones, ¿no? En esos momentos. Y como adulto, el acercarnos, ¿no? El decirle, ¿quieres algo? ¿Te apetece hablar de algo? ¿Te apetece compartir algo? ¿No? Algo tan sencillo y tan profundo, y seguramente llegarán a casa esos niños sintiendo, madre mía, alguien me ha visto y mi profesora ha estado un rato conmigo en el recreo, ¿no? Exacto, y eso dice Boris Cyrulnik, el maestro nunca llega a saber lo importante que pudo ser para un niño, ¿no? Sí. Eso es muy bonita esa frase, ¿no? Sí. Y luego también, Paula, creo que cada vez el mundo va a ser más complejo, cada vez tenemos, está más en cuestión la supervivencia del planeta, ¿no? Vamos a volver al sistema tribal, eso ya hay un autor que habla, ¿no? Sí. Luis Cozzolino, ¿no? Crear un aula tribal, ¿no? Es decir, volver a establecer fuertes lazos entre nosotros, los más sabios y más fuertes acompañan, fuertes en el buen sentido de la palabra, acompañan a los que más necesitan, y como una tribu en colaboración, en red, vamos a aprender. Y las como escuelas tribu, qué bonito, ¿no? En un futuro. Como ya sabes que el sistema actual del pupitre y todo eso se creó para la revolución industrial. Sí, eso es obsoleto. No estamos ya en eso. Está obsoleto. Entonces, ahí va a cambiar, yo creo que va a cambiar eso. A mí me gustaría también sensibilizar un poco, que pudiéramos sensibilizar a las escuelas en ese tema cuando aparecen problemas de aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay una ola muy grande de ver que si un niño tiene un problema de atención, de repente ya es que, bueno, pues tiene una hiperactividad, un problema de atención, cuando en realidad en muchos momentos lo que está pasando es que hay trauma, ¿no? Y que en realidad cuando una persona ha vivido una situación tan compleja en casa, ¿no? Y está todavía en shock y está en supervivencia, ¿no? Llegando de Afganistán, como digo yo, pues probablemente tú te sientas en un pupitre y todavía no puedes, ¿no? Es que tus piernas todavía tiemblan, tu corazón, ¿no? Y el sistema
sistema está todavía reponiéndose de ese shock, ¿no? Y en muchos momentos, bueno, no sé, me gustaría, sí, que cómo es eso, ¿no? Que cómo podemos transmitir también un poco a los docentes, porque hay muchas veces que se ponen etiquetas muy rápidas. Ahora está de moda esto de la hiperactividad y la atención, y yo me encuentro debajo estrés postraumático, bueno, no sé cómo diría, ¿no? Casi siempre, ¿no? O por lo menos Sí, muchas veces, ¿no? así es. Como dice Jorge Barudi, ¿no? Que escribió ese Sí. libro. Jorge Barudi es un referente mío, es Ujú. un amigo y maestro, es el que nos formó, ¿no? Él tiene un libro del año 98 que es El dolor invisible de la infancia, ¿no? Mm. Que es lo que tú hablabas antes, Paula, ¿no? Que está Ujú. invisibilizado el dolor. Él dice, la visión del niño tiene que ser sistémica, ¿no? El Mm. niño en su sistema, en su familia, en su colegio, en su Mm. entorno de Mm. amistades. Sí. Y la visión no puede ser patográfica, llama él, ¿no? Es decir, Ujú. solo vamos a mirar el trastorno. Ya Ujú. está. Ujú. Diagnóstico, trastorno, tratamiento. Al final, esas etiquetas diagnósticas es el nombre que la psiquiatría oficial ha puesto a síndromes, Ujú. de que algo está pasando. Llámale Eso como es, quieras, sí. hiperactividad o Mm. como te guste llamarlo. Pero eso nos indica, como dices tú, que hay que investigar Es un qué está pico de un pasando ahí. iceberg, es un ¿Eh? pico de un iceberg que hay que deshelar Eso lo que es. está debajo. Que incluso aunque sea una familia en Mm. principio donde no veas una gran prominencia del trauma, el tener un Ujú. chico que pueda tener una tendencia Mm. a ser un chico más movido, más inquieto, ya le va a exigir a una familia Ujú. y le va a Sí, va a haber exigir un, una sí, va a haber. intervención concreta y se puede caer en el maltrato si un Ujú. niño te viene con un temperamento un poquito más difícil y no sabes cómo conducirlo, ¿no? Incluso si Y ha todo se puede tenido, claro, estropear y puede traumatizar a la familia entera. entera, ¿Eh? claro, claro. Sí, o que haya En- tenido una situación que no se han dado Eso es. cuenta, perinatal, o no sé, difícil, Exacto, ¿no? exacto. Un Una parto enfermedad. complicado, una enfermedad, o que haya estado muy hospitalizado y el niño está todavía Sí. con esas experiencias. Y si eso no se comprende, al final los padres entran, ¿no? Dentro de ese dolor, ¿no? Eso es. Y otras También. muchas veces nos encontramos que la hiperactividad tiene divorcios enconados, divorcios Mm. dolorosos, Ujú. situaciones de maltrato en casa. Ujú. Bueno, nos encontramos con cosas. Por eso Ujú. los profesores tienen que intentar eh, entrevistarse un poquito con esas familias e interesarse por su vida personal. No en plan interrogatorio, ¿no, Paula? No, no, es presencia, ¿no? Es Sino, estar hola, ahí. pues quiero Hola. conoceros, Sí. cómo vivís, cómo sois. A mí Sí, me gusta estar muy cerca sí, de sí. mis alumnos. Y eso las Sí, familias lo van a agradecer, porque cuando sienten la totalmente. empatía del profesor, Sí. se van a abrir. ¿Eh? Sí, yo lo hago también con las familias, ¿sabes, Sí, José Luis? Yo les digo a veces sí. a las familias, oye, ¿por qué no pides una entrevista con la profesora? Creo que os tiene que conocer un poco más, simplemente para hablar, no, no pongáis muchos objetivos, simplemente para que os conozcan, para que sepáis quién sois, Sí. que no estéis ayudando a vuestro hijo, ¿no? Sino que realmente os conozcan vuestro dolor, incluso vuestras cosas buenas y malas, ¿no? Que os vean, que tengáis una Mm, conversación profunda, ¿no? Tener ese tiempo. Creo que deberíamos tener más ese tiempo en las escuelas también, para sí, conocernos, ¿no? Para conocer a las familias, para conocer a los docentes, ¿no? Y bueno, y lo que hay debajo, ¿no? De los comportamientos difíciles de cada uno, ¿no? De todos, porque al final todos en un momento determinado pues no hacemos las cosas fenomenal, ¿no? exacto. Luego me gustaría a mí decir un par de cosas, si me las permites, Claro, ¿eh? es todo Porque, tuyo. porque no van a ser políticamente muy correctas, pero yo quiero Ujú. decirlas Pues porque dilas. me parece que es importante. Ujú. Me preocupan los centros escolares que están muy volcados en el academicismo, en la A mí nota, en el también, resultado, a mí también. Mm. en solo miran eso. Sí. Y lo digo porque tengo a mi querida ahijada Ujú. Yanire Ujú. haciendo el segundo de bachiller y me dice, es Mm. una pena Es una pena. que Mm. todos estemos de los nervios porque no vamos a sacar la nota de selectividad. No sé, esto En hay lugar que de estar hacerlo así. disfrutando ¿Eh? del aprendizaje, ¿no? Es una Exacto, no pena. disfrutan nada, Nada, no hay nada, curiosidad, no hay... nada, Eso nada, es, nada. ya. Es todo un estrés y hay profesores además que no conectan en absoluto con ese tipo de situaciones. Ujú. Mm. Los hay sensibles, pero los hay que no conectan nada. A mí me preocupa esa, esa competencia a ultranza, Eso ¿no? es la competencia, justo. Además, ahí lo que ocurre es que el cerebro se llena de cortisol, que es la hormona del estrés, y el hipocampo no funciona y por lo tanto, pues los procesos de memoria no funcionan. Entonces, estamos generando justo lo contrario, ¿no? Lo opuesto Efectivamente, a lo que queremos, ¿no? Que realmente aprendan, que se lleven esos conocimientos. sí. Mm. Y luego, eso me preocupa mucho, Paula, porque además luego, si tú te das cuenta,
A mí nadie me ha preguntado nunca qué nota saqué en matemáticas o Yo en to- ciencias Me naturales, ¿a ti? encanta eso, efectivamente. A mí tampoco. Nada. Luego, Yo, ahí algo no funciona no, entre la vida no. académica y la vida laboral, Yo de ¿no? hecho aprovecho y lo digo, ¿vale? Yo digo, yo cuando estaba en primero de BUM me quedaron 4 en la primera, no, evaluación. Y la gente me dice, ¿en serio? Digo, sí. Luego me saqué 2 carreras y pensé que no servía para estudiar. Y me decían, ¿de verdad, Paula? ¿De verdad? O sea, que pensaban que no servía para estudiar, ¿eh? Sí, entonces hay que dar una vuelta a esto. Yo creo que Sí, hay que pensar otro sistema. Y sí. luego también me gustaría decir que hay escuelas que no les gusta decir que en sus centros tienen problemas de acoso o quieren tapar, desgraciadamente. Creo que es un error. Muy grave. Creo que es un error Creo muy que los grave. colegios van a Mm, ganar más si sí, hacen planes para ayudar en estas situaciones, sí. porque en todos puede haberlo, que No, en todos puede ocultándolo. haberlo, no, en todos lo hay. Exacto, Es así, o sea, por mucho que queramos decir que no, exacto. yo creo que lo mejor es decir que en todos lo hay y luego a ver cómo nos Sí, enfrentamos a ello. Yo sí, me encontré en el colegio en que trabajé que sí, realmente todas las cosas venían en muchos momentos por las relaciones, cómo la gente se relacionaban, los niños con los otros, y tenía cola en el despacho para que les ayudase. Y hasta niños que habían tenido problemas que trataban mal a otros me decían, Paula, no quiero tratar mal a esta niña y no sé por qué lo hago. O sea, esa es donde tenemos que llegar. O sea, efectivamente eso ocurre, ¿no? Pasa y no pasa exacto. nada, ¿no? Vamos a ayudarnos, ¿no? En esto. Parece como que da mala imagen y Sí, aquí no pasan esas cosas. eso Eso es, sí, no es así, pasar en todos los sitios, ¿no? eso es. Y no se hacen buenas intervenciones, no se ayuda a los chicos, porque eso es una responsabilidad de todos. Mm, Todos somos responsables del comportamiento del otro de alguna manera, ¿no? eso Como en la es. pareja, ¿no? Como Mm, la pareja de una mm, pareja, ¿no? eso es. Entonces, yo creo que esas cosas conviene decirlas para que los colegios empiecen a ver esto de otra manera, Ujú, para que no empiecen a ocultar, a tapar, a maquillar. Se hace sufrir mucho a las familias que lo pasan mal, a los sí, niños que lo pasan mal. sí. Tú tendrás en consulta, yo tengo Mm, en consulta mm. chavales que no se sienten para nada acogidos en ese sentido, En ¿no? este sentido, yo también te diría que yo cuando trabajaba de psicóloga en un cole sentí todo lo que podía hacer por los niños y por las familias. Y recuerdo a las familias que decían, vengo a hablar contigo, pero un poco así, porque me han dicho que a ti se te da muy bien esto de resolver conflictos, ¿no? Y Mm. entonces, claro, me lo contaban, ¿no? Como, pero un poco culto, ¿no? Como diciendo, es que a veces decimos las cosas y es peor, ¿no? Porque hay veces que cuando no sabemos bien intervenir, se pueden hacer Mm. las cosas muy mal, ¿no? Intentamos ayudar y al final a los niños les dejamos en una situación muy insegura y muy complicada. Cuando las cosas es cierto que cuando se saben hacer, para mí son muy fáciles en el tema de los conflictos. No, hay cosas que se dicen muchas veces, que esto de resolver conflictos en la escuela es muy difícil. Yo no tengo esa experiencia. Creo que cuando uno mira desde esta mirada y está presente, puedes hacer las cosas mejor o peor, pero no es tan complejo. Creo que es mucho más complejo hacer las cosas difíciles. Cuando escuchas a los niños, cuando escuchas a los maestros y cuando escuchas a las familias, al final te das cuenta que lo que falta es comunicación y diálogo, y si le damos ese espacio, pues ya está, no hay competencia, ¿no? ¿Qué competencia, no habría si todos tenemos un espacio y un lugar, ¿no? Así es, así Mm, es. mm, Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Mm? mm. Has dicho que había 3 cosas, has dicho 2. La parte que tenemos que sensibilizar mucho a nuestra sociedad, que cuidado con esas escuelas que dan tanta importancia, o todos, ¿no? Al final como sociedad damos tanta importancia a lo académico, y estas escuelas o lugares en los que decimos que no hay problemas, ¿no? No hay conflictos, o en mi colegio no hay bullying, o no hay acoso, ¿no? O no hay Sí, creo que experiencia. eran dos, no me acuerdo de A la 2. tercera, mejor Vale, dicho tres. vale. No, bueno, a lo mejor me he quedado yo con ganas de escuchar más, porque como me han gustado mucho, he dicho, Sí. adelante, adelante, quiero saber Bueno, yo más. también he trabajado en un colegio y compartimos la misma experiencia, Sí. Paula. Creo que Ujú. también he sido psicólogo escolar durante unos Bueno, cuantos es años precioso. y yo Mm, creo que los dos hemos vivido cosas muy parecidas, ¿no? Y a veces sí, nos hemos tenido que pelear hasta con dirección, ¿no? sí. Muchas veces Sí, para conseguir ciertas yo una cosas. vez tuve una experiencia muy bonita que le dije Sí. una vez a un director, le dije, mira, es que yo tengo que decirte que esto que me ha pasado no me ha gustado. Digo, pues que yo estoy enseñando a los niños que se enfrenten a las situaciones que no les gustan. Y entonces resulta que es que yo tengo que dar ejemplo y yo te lo tengo que decir a ti, ¿no? Entonces, o sea, que tenemos que ser, ¿no? Porque también lo que ocurre es que dentro del claustro pueden pasar las mismas cosas que a veces pasan, ¿no? Dentro del patio del colegio, ¿no? Sí. Y era muy bonito verlo, ¿no? De esa manera. Exacto, ya me acuerdo de la tercera. Ah, sí, ¿ves? Había Y si alguna. no, la Y si no tercera. era, ahí está. Salió al principio antes y era que aquí en España se están haciendo cosas interesantes, ¿eh? Ah, sí. Por Ujú. ejemplo, además incluso oye, si te apetece algún día hablar con ellos, te pongo en contacto Me y os invitas encantaría, al sí. programa. Pero Claro me que sí. escribieron, por ejemplo, de Murcia, donde van a Ujú, intentar llevar el concepto del cuidado a las escuelas, ¿eh? ujú, Y también unas profesoras de aquí, del País Vasco, llevan como 2 años trabajando también en este concepto de las escuelas sensibles al trauma, ¿no? ujú, Yo creo que todo esto es muy, muy bueno, ¿no? ujú. Para ir metiendo Sí.
este concepto ahí dentro, ¿no? Para que vaya calando, para que vaya entrando. Sí, esta es la idea un poco también de este programa, ¿no? Como sensibilizar un poco a otras cosas que están ocurriendo, unirnos, ¿no? Y sentir, hay muchos que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y que estamos con esa misma visión. Exacto. Y este fin de semana, pues el director de lo que aquí llamamos Ikastola, que habrás oído ese nombre, que significa Escuela Vasca, que es donde se imparte la enseñanza completamente en euskera. Es una pena que no lo podamos poner, porque no va a entender nadie ni patata. Entonces no se trata de eso, por supuesto. Pero es bonito porque se llama la Ikastola Asular. Asular es el nombre de un escritor vasco muy conocido. Pero en ese vídeo, que yo lo puedo por lo menos contar brevemente, hablan un poco de cómo es la pedagogía de la confianza, ¿no? Que ellos utilizan. Entonces salía una niña acogida, una familia acogida, con lo duro que es para los chavales acogida estar en los colegios también, que saldrá el tema de la familia, no familia, eso también hay que tener sensibilidad para hablar de muchos tipos de familia y no de la familia clásica, ¿no? Y esa chavala leía un texto de cómo se había sentido en la escuela, ¿no? Y salían sus padres de acogida. Y la cría hablaba pues, muy bien, de sentirse emocionalmente muy bien, ¿no? Luego salían también otros chavales del propio colegio hablando de cómo se les educa allí, de cómo se trabaja la educación sexual, de cómo se trabaja otras áreas. Y me gustó porque es una escuela también que va por esta línea, ¿no? Me dijo, a ver qué te parece, me dijo el director, a este parece que vamos en buena línea, ¿no? Y dije yo, pues creo que vais en buena línea, sin duda alguna. Tienen también una red que le llaman la red de los buenos tratos y intentan que todo el mundo esté en torno a esa red de buen trato y que haya una cultura de buen trato en Ikastola. Bueno, creo que son ideas muy bonitas y que seguro que hay muchas más en muchos lugares. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Y entonces, así como cosa final, ¿cómo podríamos inspirar a las escuelas que nos están escuchando, a las familias que nos escuchen? ¿Cómo les inspiramos, ¿no? ¿Qué les diríamos un poco como para cerrar esta conversación? Que me encantaría seguir horas, porque creo que tenemos mucho que decir. ¿Cómo podemos inspirar o dar pequeñas perlas, ¿no? de inspiración? Yo creo que es importante que ellos elijan bien la escuela a la que van a llevar a sus hijos, porque hay escuelas de todo tipo. Hemos contado cosas también negativas en cuanto al bullying y todo eso, pero hay experiencias maravillosas que tú habrás conocido, de integración, de acogimiento, de apoyo. Que no miren solamente vamos aquí porque aquí se consigue la nota X y yo quiero que mi hijo sea médico. Que miren esa parte que tiene que ver con hablar con otras familias y que les cuenten cómo les fue allí, cuál fue el grado de predisposición, de ayuda, de apoyo, de estar encima, de interesarte por la vida personal del alumno. Eso me parece que yo les inspiraría a que miraran eso, que no se fijen solamente en el numerito, ¿no? Sí. Al final es que todos estemos más abiertos, ¿no? A mirar más allá. Yo ahí tengo experiencias con niños que estaban en el colegio suizo y que aprendían las matemáticas de una manera muy diferente, ¿no? Eran jugando y cuando se iban a otro colegio de repente sabían muchísimo más y solo habían estado jugando, ¿no? Muchas veces, bueno, hay mucha más profundidad, ¿no? En hablar, ¿no? En compartir, en cómo, bueno, se pueden aprender muchos más conceptos de una manera mucho más emocional, ¿no? Y al final abriendo, ¿no? otras vías, ¿no? Como las que estamos hablando. Bueno, Bien, Paula, me quedaría aquí hablando contigo toda la tarde. Sí, ha sido un auténtico placer. Igualmente, me están esperando. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y podéis me da pena perderme lo que va a haber ahora. Pero luego te lo voy a mandar, no te preocupes. ¿Me lo puedes mandar? Sí, claro que sí. Ahora he caído en la cuenta quién es el que va a venir. ¿Puedo decir quién va a venir? Sí, claro, todo el mundo lo sabe. Ahora sé quién es. Sí, ya sabes, es un artista, ahora efectivamente. Es nuestro artista. Asilado. Me da pena, pero lo podré ver, ¿no? Sí, te lo voy a mandar. Sí, te lo voy a mandar. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sí, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por todo y estamos en contacto para volver a hacer un programa aquí en el estudio. Te esperamos en Madrid. Vale, muchas gracias. Un abrazo para ti. Oye, ¿te puedo decir otra cosa? Claro. Me encanta tu voz. Muchas gracias, José Luis. ¿No te lo han dicho nunca? Sí, me lo están diciendo últimamente desde que he estado en la radio. Total, sí, no lo sabía yo, No sabía yo que tenía esta cualidad. Muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. Súper agradable. Muchas gracias, muy amable. Es como cuando te tumbas en la cama a oír a tu locutor favorito por la noche. ¡Buah, qué gusto! Te gusta lo que cuenta, pero hay gente que le gusta cómo lo cuenta y la voz que tiene al contarlo, ¿no? Qué bien. La verdad es que qué gusto. Me alegro muchísimo. Muchas gracias por todo. Tanto en el qué como en el cómo.
cómo. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias Nos por tu vemos a tiempo. vosotros. Nos vemos. Adiós, cuidaros, ¿eh? Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, y sabemos que tenemos por aquí, bueno, tengo que deciros que también quería invitaros a que sigáis a José Luis en la web, en www.joseluisgonzalo.com, ¿vale? Que podéis ver todos esos artículos y todo esto que estábamos diciendo. Bueno, creo que le tenemos que traer como colaborador al programa y hablaremos muchas más cosas con él. Y ahora vamos a nuestra sección de Bhagavatud dando su nota. Y por aquí creo que va a aparecer en pantalla. Muchas gracias. Viene Pedro. Pedro, nuestro súper artista. Hola, Pedro. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, qué alegría verte, que como no te vi el lunes pasado te echaba ya de menos, tengo que decirte. La verdad que lamenté un montón no poder estar, pero tenía tareas que había que atender sí o sí. Pero te tuvimos un poco presente, que estabas ahí con tu canción de El amor es eso, así que te tuvimos un poquito presente. Muy bien. Oye, me venía a la cabeza con una cosa, mira, hablando del amor es eso que decíais ahora con lo de la confianza. Hay un libro maravilloso que me ha caído en las manos de una mujer que se llama Bell Hooks, que es una escritora norteamericana. El libro se editó en inglés hace 20 años y lo acaban de editar en español, se llama Todo sobre el amor. Y es una auténtica maravilla. Hace un recorrido de qué es esto del amor desde una perspectiva que yo nunca había contemplado. Bueno, súper recomendable. Justamente hablaba de todo esto. Ah, perfecto. Muchas gracias por esta recomendación. Sí. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello, deseando escucharte. Venga, vamos, porque habéis dicho cosas preciosas que espero haber resumido convenientemente. Vamos a por ello. Aislarse es la peor alternativa. La clave está en tejer redes de apoyo que contengan y resuelvan los escollos, que nos lleven a cambiar de perspectiva. Lunes con Paula y tardes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV a las 6 los lunes. Es hora de escucharnos sabiamente. Las cosas cada vez son más complejas. ¿Cómo hacer para adaptar nuestras escuelas? Que entiendan y recojan las secuelas, que los golpes que la vida a veces deja. Mírame a los ojos, mírame al completo. Hay mucho escondido tras este niño inquieto. Soy mucho más que un síntoma, no soy un diagnóstico. Tu amor y confianza son mi mejor pronóstico. ¡Guau! ¡Bravísimo! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Pedro. Precioso, precioso, precioso. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que para seguir escuchando y disfrutando de Bhagavatud en todas sus facetas, le podéis seguir en www.elhilodelasemociones.com. Y bueno, ya tengo que hablaros del siguiente programa. El siguiente programa será un viaje hacia el neurodesarrollo infantil. Y sé que muchos de vosotros tenéis muchas ganas de que venga Javier Estrada Campayo, que es psicólogo y director junto conmigo de Raíces y experto en neurodesarrollo. Y vamos a hablar cuál es ese mejor antídoto para sentar las bases de un aprendizaje exitoso en el futuro, de una manera un poco diferente, desde el cuerpo. Así que nada, llega el momento de cerrar. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a Borja, que está ahí en el equipo técnico todo el rato sonriendo. Un gusto tenerle al otro lado. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.